La luz mortecina del pasillo se colaba entre las persianas de la sala de operaciones, dibujando sombras alargadas sobre el piso encerado. Margarita se quedó inmóvil, con la mirada fija en la camilla vacía que, minutos antes, había sostenido el cuerpo de su hijo. El cirujano, con la bata manchada de sangre y la cara pálida, había dejado una frase que retumbó en su cabeza como un golpe seco. La operación no se pudo completar por causas técnicas. Un murmullo de voces se filtraba desde la puerta del quirófano. Los pasos resonaban sobre el linóleo, y una enfermera, sin mirarla, soltó: «Lo siento, doctora». No hubo nada que pudiéramos hacer. Margarita sintió cómo la respiración se le escurría entre los dientes. El sudor frío se deslizó por su frente mientras sus manos temblorosas se aferraban al borde de la mesa de instrumentos. No había nada que pudiera decir que justificara la ausencia de una vida que se había ido. No había aún. Lo intentamos que pudiera reparar el vacío que ahora la consumía. Unos minutos después, una voz autoritaria rompió el silencio del corredor. «Señora, el generador de respaldo no arrancó». El técnico se quedó mirando la pantalla del panel, incapaz de encontrar una solución. «Tenemos que evacuar. La unidad eléctrica está caída», dijo el director del hospital, con la mirada fija en el monitor que mostraba el nivel de carga cero. Margarita sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. La energía que ella había defendido, la misma que había prometido reparar en la última sesión del Consejo Municipal, se había apagado en el peor momento posible. El generador, que había insistido en mantener en funcionamiento, con discursos sobre la seguridad de la comunidad, ahora yacía inerte, incapaz de alimentar la luz que necesitaba para salvar a su hijo. Al salir del hospital, el aire frío de la madrugada golpeó su rostro. Una multitud de periodistas se había reunido bajo el toldo de la entrada, con micrófonos alzados y cámaras apuntando directamente a ella. Uno de ellos, con la voz estridente, gritó: «Margarita, ¿cómo puedes usar esta tragedia para impulsar tu campaña política?». Los demás aullaron. Sus preguntas se entrelazaban en una sinfonía de acusaciones. «¿No era usted la que prometió invertir en el hospital?», continuó otro, con una sonrisa sardónica. «¿Y ahora qué? ¿Va a culpar a los demás por su propia culpa?». Margarita intentó alzar la voz, pero el sonido de su garganta se ahogó bajo el ruido. «No», logró articular entrecortada. «No es eso», se interrumpió, incapaz de formular una defensa coherente. La multitud se acercó, como una ola que la empujaba hacia el centro del escenario improvisado. En el interior de su abrigo sintió el peso de un pequeño coche de plástico, el único recuerdo tangible de su hijo que había quedado allí. Sus dedos rozaron la carrocería azul y el sonido del metal contra el tejido la hizo temblar. El osito de peluche, el favorito de Lucas, estaba en casa, bajo la mirada vigilante de la puerta que ahora le parecía una trampa. La idea de volver a su apartamento, de enfrentar la ausencia del pequeño, le provocaba una repulsión que se mezclaba con la culpa. Una figura se deslizó entre la muchedumbre y, con voz baja, murmuró: «Margarita, el alcalde ha bloqueado tu acceso al despacho. No podrás entrar hasta que...». La frase quedó suspendida, como una amenaza que se cernía sobre ella. Margarita sintió el golpe de la realidad. Su vida política, sus promesas, todo se había convertido en una cadena que la arrastraba hacia un abismo del que no veía salida. El sonido lejano de una sirena de ambulancia resonó en la distancia, recordándole que la noche apenas comenzaba. Con el coche de plástico apretado contra su pecho, se volvió hacia la puerta del hospital, hacia la multitud que la observaba, y dio un paso vacilante hacia el futuro que aún estaba por escribirse. Marta se deslizó sobre el vinagre del suelo de la pequeña sanitaria del hospital y cayó de bruces contra el azulejo frío. El golpe le arrancó un suspiro ahogado, pero antes de que el dolor pudiera asentarse,
Sus dedos temblorosos se aferraron al teléfono que llevaba en la mano, como si el aparato fuera la única ancla que le quedaba. En la pantalla, una notificación brillante mostraba una petición que pedía la retirada inmediata de sus derechos parentales sobre su segundo hijo. El mensaje, una entidad anónima de la red, había reunido cientos de firmas en cuestión de horas. Marta sintió que el aire se le escapaba, que la luz del fluorescente se volvía más tenue, como si el techo se hubiera oscurecido por la gravedad de aquellas palabras. Un torrente de mensajes se precipitó sobre sus cuentas sociales, comentarios cargados de ira, de reproches, de acusaciones de negligencia. Eres una madre irresponsable, mereces perder a tus hijos, que te quiten el derecho de ser humana. Se repetían sin cesar, como una ola que no dejaba tregua. Marta intentó abrir una de esas notificaciones, pero la pantalla se volvió una maraña de emojis y palabras hirientes que se entrelazaban, incapaces de ofrecerle una respuesta. Mientras trataba de recomponerse, una voz áspera surgió de la puerta de la sala de espera. La mujer que estaba allí, de mirada dura y manos temblorosas, la reconoció al instante. Sin decir nada, se acercó y, con una mueca de desprecio, escupió al suelo justo frente a los pies de Marta. El sonido del líquido golpeando el azulejo resonó como una sentencia. «Mujeres como tú no deberían tener hijos», exclamó la desconocida, su voz rasgada por el resentimiento, mientras se alejaba con paso firme, dejando tras de sí una estela de miradas que se cruzaban y se alejaban. Marta intentó levantarse, pero el dolor en la espalda le recordaba que no había nada que pudiera hacer. Sus manos, todavía aferradas al teléfono, temblaban tanto que la pantalla se volvió un espejo de su propia vulnerabilidad. La puerta del baño se abrió de golpe y entró un hombre de traje gris, con una placa que relucía bajo la luz fluorescente. Su rostro era una máscara de profesionalismo, pero sus ojos mostraban una dureza que se filtraba en cada palabra. «No puede entrar al ala de cuidados intensivos hoy. La situación no permite», dijo. Su voz monótona, como si recitara un guión preestablecido. Su estado emocional está catalogado como inestable y por normativa se le niega el acceso. Marta sintió que el mundo se le cerraba sobre la cabeza. La presión del uniforme del funcionario, la rigidez de sus palabras, la frialdad del papel que sostenía en la mano, todo se volvió una barrera infranqueable. Miró sus ropas, el traje que había comprado para una entrevista de trabajo, ahora manchado de grasa del hospital, con manchas que se extendían como manchas de culpa sobre su piel. No había ni una sola peineta en su bolso, ni siquiera una simple escoba para recoger los restos de su dignidad. «¿Y ahora qué?», preguntó, su voz apenas un susurro, cargada de desesperación. «¿Qué hago si no puedo ver a mi hijo?». El funcionario no respondió con palabras de consuelo. En su lugar deslizó una hoja de papel sobre la mesa, con una lista de citas y horarios, como si la solución fuera simplemente marcar una casilla. Marta tomó el papel con manos temblorosas, sintiendo cómo la tinta se impregnaba en sus dedos como una marca indeleble de una realidad que se le escapaba. Un murmullo surgió entre los pacientes que esperaban en la sala. Un hombre mayor, con la mirada perdida, murmuró para sí mismo, pero Marta escuchó la frase que se filtró entre el ruido. «Todo el mundo tiene una historia, pero no todos la pueden contar». Marta cerró los ojos, intentando respirar con la fuerza que quedaba en su pecho. El sonido del ventilador del baño zumbaba como una canción de despedida, mientras el eco de los pasos de los enfermeros se acercaba, anunciando la llegada de la próxima ronda de cuidado. Su teléfono vibró una vez más, mostrando una nueva notificación. Un mensaje privado de un número desconocido que decía simplemente: «¿No estás sola?». La pantalla parpadeó y por un breve instante la luz volvió a brillar en la habitación. Marta abrió los ojos y aunque el dolor seguía presente, una chispa de determinación surgió entre las sombras. No sabía qué le depararía el futuro, pero la puerta del baño se abrió de par en par, dejando entrar el olor a desinfectante y la promesa de una nueva jornada. La historia apenas comenzaba y mientras la luz del pasillo se filtraba, Marta se levantó, tambaleándose, pero con la cabeza erguida,
dispuesta a enfrentar lo que vendría. El vapor de la taza se elevó como una nube tibia que se posó sobre la mano de Marga, resbalando sin piedad y empapando la camisa de algodón que llevaba bajo el delantal. Un ruido sordo retumbó cuando el camarero del bar de la esquina, un hombre corpulento con la nariz roja por el humo, se tropezó deliberadamente, derramando la bebida sobre ella. Marga sintió cómo la ropa se adhería a su piel y al levantar la vista vio su propio rostro reflejado en la portada del periódico de la ciudad, la foto en la primera página del Brukovec, que la había convertido en un escándalo. «¿Qué te pasa, Marga?», preguntó el camarero, con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «Parece que la suerte te persigue». Marga no respondió, solo asintió, aceptando la invitación que le habían hecho en la puerta del bar, limpiar el local después del cierre. Era un acuerdo tácito, una forma de permanecer invisible mientras la ciudad la rechazaba. Nadie quería estrecharle la mano después del accidente en el hospital, donde la habían acusado de negligencia, y sin pruebas concluyentes, la prensa la había pintado como la responsable de la muerte de varios pacientes. El dueño del bar, un hombre de barba gris y mirada calculadora, se acercó con una carpeta bajo el brazo. «Mira, Marga», dijo, bajando la voz, «tengo un video, tu momento de humillación. Si lo paso a los tabloides, te arruinará la vida. Pero si renuncias a la demanda contra el ayuntamiento, todo quedará en el olvido». Marga sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. No había nada que pudiera hacer contra la presión de la policía municipal, que había puesto una orden de desalojo sobre el local que ella había defendido durante años. Aquella orden, escrita en papel amarillento, esperaba en la oficina del jefe de seguridad, lista para ser entregada por el coche patrulla que ya se veía a lo lejos, detenido bajo la ventana sucia del bar. «No tengo nada que ofrecerte», repuso, con la voz temblorosa. «No dejaré que me silencie». Un cliente del fondo, un hombre corpulento con una chaqueta de cuero y una cicatriz en la mejilla, se levantó de su asiento y comenzó a gritar. «¡Matarona!», exclamó, lanzando trozos de papas fritas y restos de salsa sobre la mesa. «¿Crees que eres la única que ha matado a alguien?». Los demás clientes, con sus cervezas en mano, aplaudieron en señal de complicidad, como si la humillación de Marga fuera un espectáculo más. «Silencio», gritó el camarero, intentando contener el caos. «No es hora de esto». Marga se agachó para recoger los restos de comida que le caían encima, sintiendo el calor del aceite quemado en la piel. Cada movimiento le recordaba la fragilidad de su situación, una mujer que había sido heroína en el quirófano, ahora reducida a barrer el suelo de un bar que se estaba desmoronando. A través del cristal empañado, la luz roja del coche patrulla se reflejaba como una señal de advertencia. Un oficial bajó del vehículo, con el rostro serio y la placa al cuello, y se acercó a la puerta. «Marga Rodríguez», anunció, entregándole un papel. «Orden de desalojo inmediato. Tienes que abandonar el local antes del amanecer». Marga tomó el documento con manos temblorosas, sintiendo el peso de la tinta como una cadena. Miró al dueño del bar, que la observaba con una sonrisa satisfecha, y al cliente que seguía gritándole «¡Matarona!», mientras lanzaba una última porción de alitas. «¿Y si no lo hago?», preguntó, con la voz rasgada por la rabia y el miedo. El oficial la miró fijamente. «Entonces tendrás que enfrentarte a la ley. No hay nada que pueda hacer por ti». Marga volvió la vista al interior del bar, donde las mesas estaban desordenadas y los vasos rotos reflejaban la luz tenue. Cada rincón parecía susurrarle que el tiempo se agotaba, que la ciudad había decidido que ella ya no tenía lugar en sus calles. «No voy a rendirme», murmuró, más para sí misma que para los demás. «No después de todo lo que he perdido». El sonido de la lluvia golpeando la ventana se mezcló con el murmullo del bar, mientras la noche avanzaba sin piedad. Marga apretó el papel contra el pecho, como si fuera la última defensa contra la tormenta que se avecinaba.
En ese momento, la puerta se abrió de golpe y una figura alta, con el rostro parcialmente cubierto por una capucha, cruzó el umbral del bar. «Tenemos que irnos ahora», dijo en voz baja, sin mirar a los presentes. «No hay tiempo para discusiones». Marga asintió, levantándose entre los restos de la comida y el polvo del suelo. Sus pasos resonaron en el silencio que se había impuesto, mientras la lluvia golpeaba el cristal y la patrulla se alejaba lentamente, dejando tras de sí la promesa de una noche que apenas comenzaba. Margarín empujó la puerta de la antigua bodega con la mano temblorosa, y el hedor a humedad y moho la golpeó como una ola fría. Las baldosas crujían bajo sus botas, y el eco de su respiración se mezclaba con el zumbido distante de una lámpara fluorescente que parpadeaba intermitente. En el centro del cuarto, una mesa de roble gastado sostenía montones de expedientes amarillentos atados con cordeles de cáñamo deshilachados. Sobre la mesa, el exprofesor de física, ahora un hombre de rostro demacrado y ojos hundidos, manipulaba una hoja con la rapidez de quien ha perdido la paciencia. «No tienes tiempo para preguntar, Margarita», gruñó con voz áspera. «Cada minuto que pasa, los documentos desaparecen». Margarita dio un paso al frente. Su mirada se clavó en el papel que el hombre estaba arrancando del archivo. La tinta corría como sangre en la hoja, y el título, informe de falla del agregador, se desvanecía bajo la presión de sus dedos. Un sudor frío se deslizó por su frente mientras su corazón golpeaba contra su pecho con la fuerza de un tambor de guerra. «Da». «¿Qué haces?», exclamó una voz temblorosa pero firme. «Estos papeles son la única prueba de que el hospital ocultó la avería. Sin ellos no hay nada que pueda defender a mi hijo». El hombre dejó caer la hoja al suelo, y el papel se desdobló como una serpiente herida. Con una mueca de desprecio, tomó una pistola de tinta y empezó a tachar los números, borrando cada línea de datos críticos. El sonido del marcador contra el papel resonó en la habitación, como un latido que anunciaba el fin de la esperanza. «La directiva me pagó para que todo desapareciera», susurró, sin levantar la vista. «No me importa cuántos niños pierdan su futuro. Lo único que me importa es que el dinero llegue a mi bolsillo». Margarita sintió una punzada de ira que la hizo temblar. Dio un paso al lado de la mesa, y la puerta de metal, pesada y oxidada, se cerró de golpe con un estruendo que resonó en los muros de ladrillo. El eco se apagó en un susurro sordo, dejando la habitación en una penumbra casi total. Un silencio sepulcral se instaló, roto solo por el crujido de los papeles y el leve chirrido de los tornillos de la puerta. «No», murmuró casi para sí. «No pueden hacer esto». Una voz profunda y siniestra resonó desde el pasillo, filtrándose a través de la puerta como un viento helado. «Si no firmas el documento de culpabilidad, tu segundo hijo nunca volverá de la familia sustituta». Margarita sintió que el aire se volvía más denso, como si una mano invisible apretara su garganta. El miedo la paralizó por un instante, pero la imagen del pequeño con los ojos curiosos y la sonrisa tímida la impulsó a responder. «¿Quién eres?», dijo con voz entrecortada. «¿Qué quieres de mí?». «Soy la voz que la directiva puso para asegurarse de que nadie se interponga», repuso la sombra. «No tienes más opción que aceptar». Un ruido de rasguño surgió de las sombras de la bodega. Ratas de pelaje grisáceo emergieron entre los archivos, corriendo sobre los papeles como si buscara alimento en la desgracia ajena. Sus colas se enredaban en los cordeles y sus pequeños cuerpos se deslizaban sobre la superficie del suelo, dejando rastros de suciedad que se mezclaban con la sangre seca de la tinta. Margarita sintió un tirón en el pecho cuando, sin previo aviso, su blusa de seda se enganchó en una astilla de clavo que sobresalía de la pared. El tejido se rasgó con un crujido agudo, como si la propia ropa gritara de dolor.
Un hilo de seda colgó y la luz tenue de la lámpara reveló la herida que se formaba en su piel, una pequeña línea roja que se extendía como una cicatriz recién nacida. «¡Basta!», gritó, con la fuerza de una madre que protege a su hijo. «No firmaré nada que me haga perder a mi niño». El exprofesor alzó la vista. Sus ojos se encontraron con los de Margarita, y por un instante la codicia que lo había consumido se tornó en una sombra de duda. Sus labios se fruncieron, y una gota de sudor resbaló por su frente, mientras consideraba la amenaza que acababa de escuchar. «Si no lo haces», dijo, la voz temblorosa, «todo lo que tienes se desvanecerá. Tu hijo, tu familia, tu vida». Margarita sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Los ruidos de las ratas se intensificaron, como si la propia oscuridad se alimentara del miedo que impregnaba la habitación. El eco de la puerta cerrada resonaba en sus oídos, recordándole que la única salida estaba ahora bloqueada por una fuerza implacable. «No lo permitiré», repuso, con una determinación que surgía del más profundo instinto maternal. «Encontraré otra manera. No importa cuántas veces intentes detenerme, mi hijo volverá a casa». El exprofesor se quedó inmóvil, con la mano aún aferrada al marcador. La luz parpadeó una vez más, y en ese breve destello, el rostro de Margarita se iluminó con una mezcla de furia, miedo y esperanza. La puerta de metal permanecía cerrada, pero su corazón latía con la certeza de que la lucha apenas comenzaba. El capítulo terminaba, pero la sombra que se cernía sobre la bodega apenas comenzaba a revelar sus verdaderos contornos. Saltó del ventanal del sótano como si el mundo se hubiera abierto bajo sus pies, cayendo de bruces en el lodo y el vidrio roto que crujía bajo su peso. El sonido de los fragmentos al romperse bajo sus botas descalzas se mezcló con el susurro de la lluvia que golpeaba la azotea. En sus manos apretaba con fuerza el pequeño dictáfono. El zumbido tenue de la grabación atrapada en su interior era la única prueba de lo que acababa de suceder. «No lo vas a creer, Ana», había dicho el profesor Ortega, su voz temblorosa, casi como si temiera que el eco de sus palabras lo atrapara. «Todo lo que saben sobre la red, los contratos, todo está bajo el nombre de la ciudad. Si esto sale a la luz...» La grabación se interrumpió con un estallido, como si la puerta del sótano se hubiera cerrado de golpe. Ana sintió como la adrenalina se mezclaba con el frío del barro que le calaba los huesos. El largo abrigo que llevaba antes impecable, ahora estaba empapado y cubierto de tierra negra. Sus bordes se habían enganchado en los escombros, arrastrando consigo los últimos vestigios de su vida anterior. Cada paso que daba hacía sangrar sus pies. La sangre se mezclaba con el fango, formando una mancha roja que se extendía bajo sus tobillos. Corrió sin mirar atrás, cruzó el viejo parque que se extendía entre el distrito industrial y el centro administrativo. Los faroles parpadeaban bajo la lluvia, proyectando sombras alargadas que se movían como figuras amenazantes. De pronto, vio la tenue luz azul de un patrullero que se acercaba por el camino de grava. «¡Alto!», gritó una voz masculina desde el coche y el eco de la sirena resonó entre los árboles. Ana se detuvo bajo la cubierta de un roble, el corazón golpeando contra su pecho como un tambor. Sabía que el comandante Gómez, el hombre que había compartido una cena de camaradería con el director del hospital, el mismo director que había presionado para que la grabación fuera silenciada, estaba al mando de esa unidad. No podía permitirse ser vista. Se agachó, respiró hondo y sacó del bolsillo la pequeña encendedor de metal que Luis le había regalado el día de su boda. La fecha grabada en la parte trasera, 12/6/2021, brillaba bajo la lluvia. Luis nunca había logrado recordarla, siempre la confundía con otro número. Y ese detalle había sido la razón de tantas discusiones. Ahora, ese pedazo de metal era su único vínculo con la vida que había dejado atrás. «Luis, ¿dónde estás?»,
murmuró para sí misma mientras la llama chispeó y se apagó al contacto con la humedad. Un crujido de ramas la sacó de sus pensamientos. Un oficial descendió del coche, su uniforme mojado pegado al cuerpo, la placa reluciendo bajo la luz tenue. «¿Qué haces aquí, señorita?», preguntó, la voz firme pero con un matiz de curiosidad. «Solo estoy...». Hannah vaciló, sin saber qué decir. El dictáfono todavía estaba en su mano. Su peso era ahora una amenaza y una salvación. «¿Ese es el que tiene la grabación del profesor Ortega?». El oficial levantó una ceja, reconociendo el dispositivo. Hannah sintió que el mundo se contraía a su alrededor. La lluvia cayó más fuerte, golpeando el suelo como una multitud de dedos acusadores. Tensó en el hospital, en los pasillos blancos donde el director Salazar había tomado decisiones que afectaban a miles. En la cara de Gómez, siempre tan segura de que el orden se mantendría a cualquier costo. «No lo sé», respondió, su voz temblorosa. «Solo sé que no puedo dejar que se pierda». El oficial la observó un instante, como si evaluara la sinceridad de sus palabras. Luego, con un gesto inesperado, sacó su propia radio y habló en un susurro. «Comandante, creo que debemos revisar esto antes de actuar». El sonido de la radio se apagó y el oficial volvió su mirada a Hannah. «Escucha», dijo en un tono más bajo. «Si entregas la cinta te prometo que no te harán daño. Pero si sigues corriendo, no habrá forma de detenernos». Hannah miró al suelo, vio la sangre que se filtraba entre sus dedos, sintió el peso del abrigo y el calor de la llama que se apagó. La lluvia se volvió un rugido, el parque parecía un laberinto sin salida. En el silencio que siguió, la única certeza que quedó fue que la decisión que tomara en ese instante marcaría el destino de la ciudad y de ella misma. Con la mano temblorosa apretó el dictáfono contra su pecho y sin decir una palabra más se volvió y desapareció entre la densa niebla del parque, dejando atrás el coche patrulla, la luz azul y la promesa de un futuro incierto. El eco de sus pasos se perdió entre la lluvia mientras la ciudad, ajena, continuaba su rutina bajo la sombra de un secreto que estaba a punto de estallar. Margarita se había instalado en la banca de hierro del vestíbulo de la estación, como si el frío de la madrugada fuera la única compañía que aceptara su presencia. El abrigo raído y el sombrero inclinado ocultaban la figura de la que, años atrás, la gente recordaba como la alcaldesa de la ciudad. Sus ojos, sin embargo, no ocultaban la llama helada que había alimentado su venganza durante los últimos meses. «Ya lo envié», murmuró, mientras el sonido de los teclados de su móvil se mezclaba con el eco de los trenes que llegaban y se iban. Un mensaje cifrado, una copia de la grabación que había capturado la confesión del funcionario que a su manera había entregado a su hijo a la sombra del crimen. Cada redacción nacional recibiría esa pieza como una sentencia. El fin de los que, con sus manos sucias, habían arrebatado a su familia. El camarero, de rostro cansado y manos temblorosas por el frío, se acercó con una taza humeante. La dejó sobre la tabla de madera sin decir nada, pero sus ojos revelaron una urgencia que la hizo levantar la mirada. «Hay alguien que te está esperando», susurró, casi como una confesión. «Alguien que puede devolverte a Sofía y sacarte de esta ciudad maldita». Margarita tomó la taza con la mano izquierda, sintiendo el calor que se filtraba a través del porcelánico. No respondió de inmediato. Su mente repasaba los nombres, los números, los rostros que había visto en los documentos que había conseguido. La voz del camarero había sido clara, pero el precio de esa ayuda todavía era un misterio. Mientras tanto, el televisor colgado sobre el mostrador destelló con una noticia urgente. Una pantalla roja mostraba la palabra incendio, y una voz de locutor anunciaba que el hospital central había sido consumido por las llamas, borrando cualquier evidencia que quedara del caso que había perseguido durante tanto tiempo. Margarita sintió una sonrisa amarga surgir en los labios.
El fuego, como una mano invisible, se llevaba los últimos restos de la verdad que había intentado preservar. Sus dedos se apretaron alrededor del asa de la taza, como si pudiera contener el calor de la venganza en ese simple gesto. «No importa», dijo en voz baja dirigiéndose a la sombra de la pantalla. «Ya no hay nada que salvar allí. Solo queda el futuro que vamos a escribir». Se levantó, dejando la taza sobre la mesa junto al último objeto que había llevado consigo, un pequeño pendiente de oro, brillante como la última chispa de esperanza que todavía guardaba. El camarero, sin decir palabra, la observó mientras ella se ajustaba las gafas oscuras que llevaba dentro del bolsillo de su abrigo. Aquellas gafas tan negras como la noche que había aceptado le dieron una apariencia de anonimato que ella necesitaba. «¿Y ahora?», preguntó, sin levantar la vista, dirigiéndose al aire como si el destino fuera un interlocutor tangible. «Ahora», respondió la voz que había escuchado en la esquina del bar, un hombre de tono grave que había quedado sin nombre en la memoria de Margarita. «Nos encontramos en el andén 3. Allí, el tren que no lleva a ningún sitio nos llevará a la salida que buscas». Margarita asintió. Su paso firme resonó contra el piso de losas mientras cruzaba el vestíbulo. Cada paso era un latido que marcaba el final de una era y el inicio de otra, una marcha silenciosa hacia la incertidumbre. Los pasajeros que pasaban a su alrededor no notaban la figura encapuchada que se alejaba, ni el eco de la conversación que había sellado su destino. Al llegar al andén, el sonido del tren que se acercaba retumbó como un tambor de guerra. Las luces parpadeantes del túnel anunciaban la entrada a un mundo desconocido, donde las sombras podrían ser aliadas o enemigos. Margarita se detuvo un instante, mirando el horizonte metálico que se extendía ante ella, y sintió cómo el último pendiente de oro permanecía inmóvil sobre la mesa del bar, como una ofrenda silenciosa. «Esto es solo el principio», susurró, y el tren se detuvo con un chirrido, abriendo sus puertas a una oscuridad que prometía respuestas y más preguntas. Con una última mirada al vacío, cruzó el umbral, dejando atrás la estación, el fuego y el eco de una ciudad que había decidido olvidar. El viaje había comenzado, y el capítulo que se abriría tras esas puertas aún estaba por escribirse.